Gaby, muchísimas gracias por tu clase. Estoy impactado realmente con cuántas cosas podemos hacer si ponemos atención en lugar adecuado y en una postura adecuada. Yo, amigos, creo firmemente en que las posturas nos ayudan mucho. En la meditación es básica. Imagínense el yoga que toma tanta energía y tanta atención en tantos lugares, cuánto beneficio puede hacernos. Estamos hablando del agua en este programa y agua es para mí es el confort, es la fluidez, es la manera en la que derribamos o manejamos los obstáculos durante el día. ¿Qué tan importante para ti es el confort y esta confianza en ti misma durante el día? Sí, bueno, confianza y confort o sentirte cómodo es algo pues muy bonito, ¿no? ¿Cómo no? O sea, placentero además. El agua, como lo has dicho tú, es un elemento que también es muy acomodático. Entonces, esta sensación de acomodarte hacia las situaciones, ¿no? Lo hemos platicado, de surfear, de subirte a la ola, de ir por arriba, por abajo. El éxito está ahí exactamente realmente. Ahí. El éxito está ahí. Pero sabes que durante el día creo que el primer momento poco confortante es cuando nos despertamos. Porque claro. Creo que hay pocas personas que dicen, qué padre, ya me tengo que levantar. Entonces, el primer momento de un reto, pero a lo largo del día constantemente confrontamos grandes retos y muchos de estos, y si son muchos, algunos de estos pueden derribarnos. ¿Cómo salvaguardar estar cómodo consigo mismo? ¿Qué puedes aconsejarnos? Yo creo que es la sensación del agua de que no para y de que si no es por aquí es por allá. Es como también tener muchas opciones, fluir por un lado, fluir por el otro, ¿no? O sea, la alarma va a sonar, te tienes que despertar, tienes que fluir con tu día, te tienes que ir a bañar, a sentir el agua, a sentirte cómodo con tu día, con tu situación. Bueno, ¿y qué sucede si llegas a un banco y estás ahí haciendo fila? Ya estás estresada porque tienes que salir. ¿Cómo resuelves en este momento el regresar a un momento confortable, a un momento de confianza? Yo creo que todo es actitud. Y la actitud ahorita manejando el elemento agua es, no puedo hacer otra cosa. Tengo que esperarme en la fila del banco, tengo que estar tranquilo, tengo que respirar y tengo que fluir con la situación. Así ¿no? Es no atorarte. Así es, muy bien. Así pues es. Amigos, tenemos la práctica de la meditación, tenemos la práctica de yoga. Recuerden que lo que estamos haciendo con el yoga es para que ustedes conecten durante el día y puedan, al trabajarlo, llegar a la noche en paz igualmente como lo inician en la mañana. Pero durante el día no pierdan atención de esto. En cada momento que sienten que algo está ocurriendo, pongan un pensamiento en este lugar para poder conectar el agua y el confort que siempre están en ustedes. Gaby, muchísimas gracias y nos vemos mañana en el siguiente capítulo. Feliz de estar aquí. Gracias. Gracias.